Hola, ¿cómo estás? En el video de hoy lo que voy a abordar es el tema de grafitos. Primero, las características principales y segundo, cómo podemos lograr distintos tipos de esfumados o de sombreados. En cuanto a los lápices, yo utilizo mucho los Staedtler, especialmente estos que son los Lumograph, los azules, que es la línea más profesional. Después en Staedtler también encontrás estos que son los Tradition, que también son muy lindos, son como la gama intermedia. Y después tenés los amarillos que son los Norris, que estos son como los escolares. Yo te recomiendo estas dos líneas, podrían ir muy bien. Podés usar cualquier marca. La recomendación que te diría es que respete las gradaciones, que tenga gradaciones primero y principal, que te diga qué tipo de dureza tiene. Y después que cuando vos los pruebes se noten diferencias entre las durezas que va indicando, porque hay veces que las marcas te dicen distintas durezas, pero después cuando vos usás los lápices son todos muy parecidos. Entonces que se respete la gradación. Yo particularmente utilizo mucho estos dos, pero bueno, también hay otras marcas que son muy buenas que las puedes utilizar. Si no sabes nada acerca de grafitos, te cuento que vienen en distintos tipos de gradaciones que tienen que ver con la dureza de estos grafitos y se clasifican con letras y números. Por ejemplo, tenemos la letra H, que se refiere a los lápices más duros, la B a los más blandos y la HB, que sería como un intermedio, como el genérico. También tenemos el F, que es como una gradación, digamos que general. La letra H, como te contaba, es para los lápices duros. ¿Qué quiere decir que sea duro? Que en la composición del grafito tiene una porción más reducida de lo que es grafito en sí y un poco más de arcilla de lo que traen de repente los B. O sea, a cuanto mayor arcilla, más duro va a ser el lápiz. En cambio, los B, que son los más blanditos, van teniendo mayores cantidades de grafito y menos de arcilla, entonces se van haciendo cada vez más blandos y más oscuros, digamos, ¿no? O sea, el grado de oscuridad del grafito siempre es un gris, nunca llega a ser un negro, pero a mayor cantidad de B, más carga de grafito va a tener en su composición y por ende va a ser más oscuro y más blando. Al revés pasa con los H, que a mayor número de H, más duro va a ser el lápiz y también va a pasar que van a ser como más claros. Por ejemplo, te voy a mostrar un trazo con un H, que es el común, el duro. Este es un trazo fino. No quiero hacer sombreados acá todavía, simplemente te quiero mostrar el trazo. ¿Ves? Es un trazo fino, más bien durito. Un 5H. ¿Ves que es más claro? Y fíjate si ya me voy a un 6B, que este es súper blando. El 6B ya tiene un montón de grafito. Mirá la oscuridad y el trazo, ¿te das cuenta que es más ancho? Porque ¿qué pasa también? Empiezan a engrosarse las minas empiezan a ser más gorditas a medida que el número de B es más grande. Entonces, como para resumir, sabe que a mayor número de B, como el lápiz va a ser más blando y la punta va a ser más gruesa, el trazo va a ser más oscuro, más grasoso también, ¿sí? Y vas a tener que afilarlo quizás con mayor frecuencia. En cambio, ya cuando el número de H es mayor, va a ser todo lo contrario. La punta del lápiz va a ser más dura, el trazo va a ser más claro y la mina va a ser más fina. No va a ser tan ancha como de repente un número alto de B. Para poder afinarlos sin que se te rompan, tenés que tener cuidado de no tocar tanto lo que es el grafito, la mina, sino más bien ir afilando la madera. Lo que hacemos es sostener con una mano el lápiz, con otra un cúter. Y lo que voy a hacer es empujar con el pulgar de la mano que sostiene el lápiz para ir sacando de a poquito la madera. No empujás con esta mano porque ahí sí que podés llegar a romper la mina. Hay gente que lo hace así y está acostumbrada a hacerlo así. Bueno, buenísimo, si les queda bien, no hay problema. Pero yo lo que te recomiendo es que lo vayas haciendo graduando la presión, empujando con el pulgar de la mano que sostiene el lápiz. Y solo vas sacando la madera, ¿ves? Trata de no tocar la mina
Y ahí descubrís lo que vos quieras, el largo que vos quieras de mina. Una vez que descubriste la mina, lo que haces es afilarla así, ¿ves? Haciendo con el cúter. Podés hacer esto, podés hacer así si tenés cancha, o sea, si estás acostumbrado y te sale bien. O una tercera opción es usando lija. Lo que yo hago es poner la lija en un taquito de madera para que me quede plana y de esa manera poder trabajar con mayor precisión, o sea, trabajar una punta aplanada. Por lo general lo que hago es reservar. ¿Ves que acá le hice una marquita con blanco? Lo que hago es reservar una parte de la lija, que es la que tiene la marquita con blanco, para la goma, cuando quiero afilar la goma. Y ahí afilás muy bien la punta. ¿Ves que quedó súper filosa? Otra cosa que podés hacer es reservar este polvito para hacer algún que otro sombreado. Si querés, lo guardás. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que es el sombreado. En este sentido, me gustaría contarte algunas consideraciones que yo suelo tomar en cuenta cuando hago sombreados y quiero que me quede súper suave y quiero que me queden unos pasajes muy, muy lisitos. Primero que nada, la superficie del papel, como siempre te digo, tiene que ser suave, un papel de grano fino, que no tenga demasiado poro. O sea, ¿a qué me refiero con poro? Que no tenga pozos muy grandes, ¿sí? Que se vea como la textura del papel demasiado rústica, demasiado rugosa. Que sea más bien suave. Eso por un lado. Y segundo, como siempre también te digo, el tema de la punta del grafito. Y en el tema de la punta del grafito te voy a mostrar algunas opciones que podés tomar en cuenta para poder generar distintos efectos. Y como tercera posibilidad, vamos a ver algunos instrumentos que te pueden llegar a servir para lograr distintos tipos de esfumados. Yo estoy trabajando con un papel de boceto común y corriente. Puede ser cualquiera que vos tengas que tenga un papel suave y liso. El tema de la punta. Este es el que afilamos, ¿te acordás? Que estuvimos afilándolo. La punta en grafito la podés usar de punta, digamos, pero sería como en un ángulo a unos 45 grados. Y podemos hacer el ejercicio básico, que es el de la presión. Presiono y mantengo la presión para lograr un sombreado regular, que me quede igual en todo el trayecto. Y cuando quiero empezar a aclarar, voy soltando. Puedo volver en mis trazos para generar el degradé un poquito más controlado. Y me voy perdiendo, ¿ves? Como que se pierde del todo. Este trazo o este esfumado lo hice con el 3B. Ahora vamos a hacer lo mismo. Voy a usar el HB, y ahora hago lo mismo, ¿ves? Me pongo en un ángulo de 45 más o menos y hago lo mismo. Yo te quiero mostrar varias cosas con este ejercicio, que ya te voy a ir contando a medida que vaya avanzando. ¿Ves? Estoy trabajando con la punta a 45 grados. Y voy soltando hasta que se desvanece el trazo. Y después vuelvo en mis trazos para corregir y hacer un pasaje cada vez más suavecito. Ahora estoy con un papel un poco más suave para que puedas ver el pasaje de una manera más sutil. De nuevo, estoy con un lápiz HB, con la punta bien afilada, lo tomo así en la mano en este momento, en diagonal, cierro la mano, giro. Y esta es una posición muy cómoda de la mano cuando estás trabajando en un atril. Entonces, lo que hacemos es apoyar de nuevo la punta del lápiz y voy trabajando de a poquito, suavecito. Y hago lo inverso de lo que venía haciendo antes. Voy de lo más clarito, tratando de mantener una cierta presión para generar un trazo homogéneo, y después puedo ir apretando. En este papel, que
grano es considerablemente más fino que el otro, puedo trabajar con mucha más facilidad el degradé y me queda mucho más suave el pasaje. Importantísimo entonces practicar el tema de la presión con distintos tipos de puntas. También voy a aprovechar para mostrarte otro efecto que se puede dar con la punta. Notás que se empieza a aplanar. Eso también te puede servir para trabajar superficies un poquito más grandes con la diagonal, con el canto de la punta. Lo que vos podés hacer es lijar la mina como que te quede en un ángulo. Para esto a veces es importante usar un taco porque lo que queremos es que nos quede bien plana la punta. Y con este ángulo yo puedo posicionarlo, acostarlo y generar un trazo más grueso y homogéneo, que obviamente mirá cómo me queda el poro súper descubierto del papel, porque estamos trabajando con un grafito muy blando y no va a entrar en el poro del papel, que es lo que te mencionaba antes. Pero lo que sí te quiero mostrar es cómo poder hacer un trazo más grande que de repente te puede llegar a servir para hacer porciones como un fondo, si no querés usar una barra de grafito o no tenés, o de repente si querés hacer un trazo homogéneo pero que revele la textura del papel. También podés lijar la punta para que te quede así, como con una diagonal. Lo que haces con esa diagonal de nuevo es apoyarla en plano sobre el papel y vas suave. Esto podés usarlo para hacer fondos. Como ves, estoy trabajando de nuevo con un 6B. Y el 6B, como es muy blando, muy grasoso, no va a entrar en el poro del papel cuando tiene una superficie plana, cuando estamos trabajando con una superficie plana. Para que el 6B entre al grano del papel, lo que tenemos que hacer es trabajarlo con la punta. Ahora, si yo giro y tengo una punta, ahí tengo un filo, ahí sí ves que el 6B puede entrar en el grano del papel. Te puedo contar algo más. Este lo hice con un HB. Este lo hice con un 3B. ¿Qué es lo que empezamos a notar? No solo la oscuridad, ves que el 3B es mucho más oscuro y el HB es más claro porque ya empieza a tener más carga de arcilla el lápiz y empieza a verse más traslúcido. Los lápices más duros entran mejor en el poro o en el grano del papel y los más blandos suelen dejar más porosidad o más rústico el trazo. Entonces, si yo quiero un acabado suave, es necesario un instrumento que haga que estos poros se cierren para que el pasaje quede más suave. Y acá lo que te voy a mostrar es cómo usar este paño. El paño, estos son los pañuelitos de carilina, que le llaman. Estos lo podés usar presionando y lo que haces es suavizar el grafito. Como yo trabajé con un 6B, el trazo se va a quedar. Si de repente lo querés hacer en un grafito menos grasoso o de una gradación más tipo un HB, ahí sí ves, si yo aprieto, puedo lograr un pasaje súper suave. Otro elemento que podés utilizar es un blender. Los blenders son estos lápices que sirven para homogeneizar las mezclas como para hacerlas más suaves. Puedo presionar el blender sobre la superficie de grafito y lo que va a empezar a suceder es que el grafito va a empezar a meterse en los poritos en los cuales todavía no se había metido y se va a empezar a ver más oscuro. ¿Ves? Se empieza a oscurecer. ¿Esto por qué? Porque es como que empiezo a dar una película de esa grasitud del grafito en toda la superficie del papel. A mí, te digo la verdad, no me gusta tanto usar el blender. Yo te lo comento simplemente para que lo tengas como opción, pero no me parece una herramienta muy copada, muy linda para lo que es grafito, porque es medio arriesgado hacer esto de presionar el grafito de esta manera. Está bueno ir de a poco, hacerlo como suave, quizás graduando la presión o con alguna herramienta un poco más blanda que no sea un blender. Cuanto más dura es la herramienta,
más va a tender a hacer este efecto de oscurecer el grafito y más va a ser peligroso, digamos, el tema de la corrección, porque lo que hace es adherirte súper fuerte el grafito en el papel. Acá tengo otro degradé que trabajé con el 3B, ¿sí? Con el 3B. Y lo que te voy a mostrar acá es cómo puedes trabajar con un efumino. El efumino también lo puedes usar de punta o lo puedes usar de canto, o sea, con esta diagonal. Y funciona similar al blender, pero es más blando, por lo que el efecto va a ser más suave. Recordá que te decía, cuanto más dura es la herramienta, más se va a meter el grafito en el poro y más difícil va a ser de corregir. Pero fíjate que también acá tenés que tener mucho cuidado, porque cuando vos estás usando un efumino, el efumino se empieza a manchar con grafito y empieza a desparramar un poco esa carga de grafito en las partes adyacentes a donde vos estés trabajando. Entonces, si yo esfumo muy bien acá, cuando me voy para acá tengo que procurar o girar el efumino o limpiarlo. Y para limpiarlo puedo utilizar de nuevo el taquito que yo tengo con la lija, la parte de la goma, y lo paso por ahí. ¿Ves? Y lo voy lijando y lo limpio. Esta es otra opción, te voy mostrando cómo van quedando. ¿Ves? Pañito en un B cremoso, pañito en un HB, blender, efumino. El hisopo haría algo similar a lo que hace el efumino, pero la diferencia es que, bueno, es algo que puedes llegar a tener en tu casa si no tenés un efumino, es más fácil, digamos, de tener en casa. Y la otra característica que tiene es que se desarma un poquito toda esta parte de algodón. Pero te lo voy a mostrar, lo podés posicionar y vas de a poquito esfumando. Recuerda que cuanto más fino es el grano del papel, más suave te va a quedar el esfumado. También pasa como en el caso del efumino, que tenemos que ir girándolo cuando se empieza a ensuciar, porque esto descarga materia, ¿ves? Lo que vamos a hacer ahora es probar lo que yo más te recomiendo si querés trabajar suave, que es un pincel. Podés tener un pincelito de distintos grosores, lengua de gato, y lo que voy a hacer es pasar el pincelito y voy a ir esfumando el grafito. Fíjate que con el pincel se logran acabados muy suavecitos, porque, como te decía, cuanto más blandita es la herramienta, el acabado más suave va a quedar. Bueno, ya te mostré las formas en las cuales se podría esfumar. Ahora te voy a contar lo que es para mí óptimo para trabajar con grafito. Para mí lo mejor cuando querés hacer trabajos delicados es empezar con un grafito más bien de gradación tipo H, HB, como mucho un 2B, pero con un HHB estaríamos bien. Empiezo sombreando y voy bajando, solo aplicando la presión. ¿Y por qué te digo empezar primero con los que sean H, HB o como máximo 2B? Por lo que te contaba antes, que los grafitos más duros entran mejor en el poro, entonces ya el degradé te va a quedar bien, quizás sin el uso de ningún tipo de herramienta, solo vos controlando la presión. Pero si después de repente querés esfumar, lo haces con un pincelito, va suavecito y conservas un cierto borde, ¿ves? Y después vas retocando. Yo acá estoy trabajando con un HB solamente, ¿ves? Vas retocando y si necesitas más oscuridad, vas gradualmente incrementando el número de B. No te recomiendo nunca empezar con un tipo 6B en crudo así por el papel. Si vos querés trabajar cosas como realismo, ¿sí? Depende siempre de lo que quieras hacer. Pero si querés hacer realismo y querés hacer acabados suaves, empezá de a poquito con un lápiz más duro. Si querés retirar materia cuando esfumaste con un pincel, es muy fácil.
simplemente puedes usar una goma amiga de pan, le haces un piquito y sacás, ¿ves? Donde necesites. Si querés, puedes usar una goma eléctrica o algún elemento que tengas para levantar sectores de grafito. También con la goma blanca, con el filo de la goma blanca, podés sacar lugares finitos. Esto es muy rústico, lo que estoy haciendo es muy rústico, no estoy haciendo un trabajo delicado. Yo lo que te quiero mostrar es que podés levantar el grafito cuando lo trabajaste fumándolo con el pincel o con una presión muy suave, porque no es que te quedó totalmente cubierto el papel con la capa grasosa del grafito, sino como que le dejaste un poco de aire. Como ejercicio básico, te recomiendo que hagas el de la presión, que te enseñé también cuando hicimos con lápices de colores, y que pruebes con distintas gradaciones de grafitos para que veas cómo va funcionando el tema de la dureza en tu papel. ¿Sí? Podés, ¿ves? Con el mismo, acá estoy con un HB, con este HB fíjate que puedo lograr bastante oscuridad. Bueno, espero te haya gustado esta clase de grafito y de sombreado. Si te gustó el video, te invito a compartirlo, a ponerle like, a dejarme comentarios acerca de este video, de consultas que tengas o de próximos temas que te gustaría que trate. Te mando un besote enorme, hasta la próxima.